¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Música y los Músicos. Aquí estamos en Canal 4 Chajarí, como siempre, como cada semana. Hoy vamos a charlar con un joven y de trayectoria, gran artista, buen músico, César Frete. Bien, como les decía, hoy vamos a charlar con un muy buen músico, joven y de trayectoria. Estoy hablando de César Frete, con él ya estamos en contacto. César, ¿cómo te va? Bienvenido, un gusto poder charlar con vos. ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, muy agradecido primeramente, gracias por sus palabras y es un gusto, un placer realmente establecer esta conexión para hablar un poco de esto que tanto nos apasiona, que es la música. Así es. César, ¿vos naciste en la provincia de Buenos Aires? Yo nací en Quilmes, Buenos Aires. Mi padre fue a trabajar allá, como tantos provincianos más en aquella época. Y bueno, allá se conoce con mi mamá y estuvo por el periodo de 10 años viviendo allá. Y nosotros dos hermanos, mi hermano que es 4 años mayor que yo y yo nacimos en Quilmes. Pero desde muy chiquito nos volvimos ya y se establecieron nuevamente mis padres en mi pueblo de San Roque. Así que yo desde que tuve uso de razón estuve en San Roque. Solamente fue como una anécdota el haber nacido en Quilmes. Digamos que yo desde siempre, desde que todos mis recuerdos están en San Roque. Claro, o sea que vos naciste en Quilmes, pero te malcriaste en San Roque. Así es. ¿Así? Así es, sí. Vinimos y bueno, acá ya primeramente vivimos. Está bien ese término malcriarse porque cuando vinimos vivía en la casa de mi abuela. Y bueno, ahí con ella pasé mucho tiempo, mi infancia, obviamente junto a mis padres, mis hermanos, toda la gente de ahí de San Roque. Y después ya mis viejos hicieron su casa ahí cerquita, nomás a una cuadra de la casa de mi abuela, frente a la plaza de San Roque. Y bueno, ese fue un poco el paisaje pueblerino que me quedó siempre grabado a mí de mi infancia en San Roque. Ahora, un buen día agarraste el instrumento. Un buen día decidiste tomar el camino de la música, de la composición, de los arreglos, de los conjuntos, etcétera. Sí. Claro, primero fue madurando todo esto. Yo siempre digo que fue madurando de a poquito, porque a mí me gustaban todas las cosas que tenían que ver con la idiosincrasia de esta región. Me gustaban los caballos, me fue gustando la música folclórica. Le escuchaba a mi padre cantar y tocar la guitarra, y así de a poquito se fue gestando y creando y creciendo el gusto hacia todas estas cosas, hacia lo folclórico. Y hasta que un buen día, claro, ellos se daban cuenta que a mí me gustaba. Mi viejo, un amigo, estaban, recuerdo, compartiendo un dorado frito ahí y escuchando a Ernesto Montiel. Recuerdo esta anécdota y la comento porque fue algo puntual, que esa noche se daban cuenta que a mí me gustaba demasiado la música, el chamamé de Ernesto Montiel que estaba sonando, y me dice, ¿a vos te gusta mucho? Y le digo, sí.
¿y te animás a tocar el acordeón? Me dice el amigo de mi padre. Y le digo, sí, 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 me animo. Y bueno, me dice, bueno, mañana vamos a ir a la casa de Tomás Jiménez, que es un músico que tenía una pista acá, en la pista del Rincón Sanroqueño. Vamos a ir a hablar con don Tomás Jiménez que te empiece a enseñar el acordeón. Y fue así, realmente al otro día fuimos con este amigo Walter Insaurralde y mi viejo a la casa, a la pista de don Tomás Jiménez, y ese mismo día empecé con el acordeón y ya no lo solté nunca más. Así fue, bueno. Ahora, un buen día también, o sea, en ese momento decidiste tocar el acordeón, pero otro buen día decidiste dedicar tu vida al instrumento y que el instrumento y la música chamamecera sea tu medio de vida. Sí, 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 sí. Bueno, como todas las cosas, uno tiene un logro y quiere un poquito más. Y yo primeramente era para aprender a tocar 3, 4 temas. Y después ya uno va logrando eso y quiere un poco más porque realmente me apasionaba, como hasta ahora me apasiona. Y así que llegó un buen día que ya era todo, rondaba alrededor de la música, ¿verdad? Y bueno, fue mi elección y a lo que yo le dediqué muchas horas y bueno, mi vida prácticamente a la música, al acordeón y especialmente al chamamé, ¿verdad? Y después me ocurrió a los pocos meses de haber iniciado el aprendizaje con Tomás Jiménez, que fue mi primer maestro en San Roque, me ocurrió algo que me marcó para siempre, que fue, andábamos averiguando dónde adquirir, dónde comprar un acordeón y llegamos hasta la casa de Roque Librado González, que fuera acordeonista de un maestro, de Cocomarola, y gran luthier, un creador de un estilo también, y en esa dupla de acordeón y bandoneón junto a Tránsito Cocomarola. Y bueno, llegamos hasta la casa de él, y bueno, y vimos un acordeón, hicimos ahí una vaquita familiar, amigos, todos aportaron para que yo pueda tener mi primer acordeón. Se ve que algo vio en mí, calculo yo, Roque González, ante nuestra insistencia también, porque le preguntamos si me podía enseñar a tocar el acordeón. Primeramente, bueno, dijo que no, porque él tenía mucho trabajo en su taller de instrumentos, pero hasta que después accedió a que vaya a las clases con él, y todos los viernes, llueva o truene, yo iba a las clases, iba desde mi San Roque, iba a Corrientes Capital, hacía esos 140, 150 hermano, porque... kilómetros me iba con mucho gusto porque sí, yo también fui siendo consciente de quién era esa persona, Roque González, y realmente traté de aprovechar sus enseñanzas musicales, personales también. Y bueno, así, él fue el que me marcó a mí y el que realmente me enseñó a tocar el acordeón. Lo que toco, muchísimo de lo que toco le debo a él.
¿Formaste después un conjunto o empezaste integrando conjuntos de otras personas o tal vez acompañando a algún solista? ¿Cómo te largaste a los Sí, escenarios? yo me mezclaba mucho con la gente que andaba por acá, por la zona, por ejemplo, de esa época siempre estaba Antonio Nis, Rubén Miño, Pedro Montenegro, Avelino Flores, Salvador Miqueri, y yo siempre trataba de mezclarme con ellos si estaban en el Festival de Mantilla, o en Emburucuyá, o en los festivales acá de la región, o los acompañaba a ellos, aunque sea para escucharlos nomás, conversar, bueno, o tocar, obviamente, pero me iba como oyente ahí acompañándolos. Así fue que toqué en Federal junto a Antonio Nis y Salvador Miqueri en el año 2001. Ese año le entregaron el Cachencho de Oro al Trébol de Aces y de invitado estaba Roque González. Y yo fui con ellos. Y preparé mi acordeón. Y cuando yo subo a la combi ahí me dice Roque González, me dice, ¿y tu acordeón? No, le digo, don Roque, no traje. No, me dice, anda a buscar, anda a buscar. Y bueno, yo hasta ahí pensaba que era por ahí para si se armaba alguna musiqueada, guitarreada, una ensamigada para compartir un poco lo que yo tocaba. Y resulta que estando allá en el Festival de Federal me invitaron que suba y toqué con ellos. Y está el video ese, que Excelente. fue algo que yo lo conservo siempre y me está acompañando Antonio Nis y Salvador Miqueri. Pero ahí eras muy Y, jovencito. ¿Cuántos años tenías allí? y sí, bueno, no tanto, tendría alrededor de 20 años, más o menos, Un 20 pibe, años. hermano, Sí, los 20 años es un pibe. Realmente, qué sí, linda experiencia. Aparte, qué bueno, cómo no aprender rodeado de toda esta exacto. gente que vos me estás mencionando, que artistas de inmenso nivel. Sí, sí. Realmente yo siempre traté de aprender de esa gente. En esa época teníamos, hoy por razones obvias ya no están, ¿verdad? Entre nosotros. Pero en esa época lo pudimos disfrutar a esa camada de enormes músicos. Por ejemplo, Pedrito Montenegro siempre andaba por San Roque, porque como su mano derecha, el chofer y el que lo acompañaba siempre era Miguel Repiso, hijo de aquel pionero Miguel Repiso, y ellos tienen pariente acá en San Roque, los Pacetos, entonces cuando andaban por la región litoral ya venían y se quedaban y hacían su base acá en San Roque, y yo me enteraba y ya me acercaba y estaba todo el momento que estaba Pedro Montenegro, yo estaba ahí con ellos, compartiendo, escuchando, aprendiendo también. Y bueno, así también Cocosini, que venía y se quedaba en mi casa, en la casa de mi abuela, se quedaba conmigo 15, 20 días, un mes, se iba, después volvía, en ese andar bohemio que tiene Cocosini, que vive todavía, clase 34 y hasta ahora está con vida entre nosotros el gran Cocosini. Y bueno, de todo ello trataba de aprender, siempre se puede aprender mucho de esta gente. Así es. Pero un buen día te localizamos nosotros a vos primero en un trío, te hemos localizado en otras agrupaciones y claro, ya tu vida dependía de la música, dependía del arte y sonando muy bien. Sí, nos llegamos hasta en este andar de la música por los pagos ahí de Entre Ríos, de Chajarí, que ahora estamos contentos de poder visitar nuevamente, ahora este domingo, ahora el Qué domingo lindo. 23, vamos a estar compartiendo una peña ahí junto a Facundo Díaz, junto a Mario Suárez, Renato Faúndez y nosotros con el trío, con Marco Florentini y Sergio González acá de San Roque. Vamos a ir a llevar nuestro repertorio compartiendo el cumpleaños de Mario Rocha, pero ese es el principal motivo de la juntada, el cumpleaños de Mario. Vamos a estar compartiendo con él y bueno, una linda peña promete este domingo ahí en Chajarí, el Qué domingo lindo, aparte, 23. qué lindo, mencionaste también aquí grandes artistas nuestros, grandes artistas, realmente, Marito, Facundo,
Renato Fagundes, toca muy bien, también el acordeón con muy buen gusto, ¿no? Y vos, César, te volcaste para uno de los caminos del chamamé, que es el que marcó Ernesto Montiel. Sí, bueno, yo tengo la enseñanza, la base, digamos, de Roque González. Pero él también fue, y eso siempre comento yo, que por ahí yo tenía que pedirle que me enseñe temas de él. No sé si por un gesto de humildad, que era muy característico en su forma de ser. Por ahí no era que me pasaba todo solamente del estilo o obras de él, sino que me pasaba diferentes estilos de otros autores también. Y bueno, pero mi principal influencia es la de Roque González. Roque González. Y después siempre uno obviamente quiere tocar temas de referentes del género, como Ernesto Montiel. Y bueno, por eso es que también ahora en el repertorio tenemos temas, y más para la zona de Entre Ríos, que sabemos que gusta mucho. Tenemos obras de Ernesto Montiel, así es. Y bueno, siempre tratando de seguir a los grandes referentes en el acordeón, como nombraba hoy Pedro Montenegro, Rubén Miño. Bueno, hay tantos para nombrar de aquella época, Oscar Sánchez, bueno, y después toda la camada que se vino nueva, que hay excelentes acordeonistas hoy día, partiendo de Nini Flores, ¿verdad? Sí, gran músico también, gran músico, sin duda. Hasta que formaste tu conjunto. Sí, bueno. Habrás seguido rodeado de buenos músicos, pero formaste tu conjunto y ya hay otra responsabilidad, porque no solamente sos la cabeza, el nombre que suena en ese conjunto, sino que además tenés a tu cargo la elección de los temas, los arreglos para el conjunto y después conseguir trabajo, ¿no? También, sí. Bueno, para hacer un poquito de historia de aquella época, te comentaba de juntarme con toda esa gente. Después surge la invitación también de algo que me marcó mucho, que yo tocaba con uno, con otro, pero como que la primer formación profesional, se podría decir, se dio cuando me convoca Ramón Sosa. Ramón Sosa, un gran bandoneonista. Cuando muere Isaco, lo convocan a él para que integre el trío Pancho Cue. Siempre digo esto para dar cuenta de los quilates musicales de Ramón Sosa. Integró junto a Antonio Anís y Rubén Miño el trío Pancho Cue. Cuando se desvincula de este trío, me convoca para formar su grupo. Y fue con el primer grupo que yo grabé en Buenos Aires. Y bueno, ese conjunto integraba Alberto Olivera, el negro Juan Pinto, Rodolfo Martínez, John acordeón y Ramón Sosa en bandoneón. Y fue las primeras experiencias como profesional, digamos, integrando un conjunto. Grabamos, hicimos giras. Bueno, toda esa época me sirvió muchísimo a mí para seguir creciendo. Después ya vino la época en que entré al Instituto de Música. Yo ya venía estudiando música, pero llegó un momento en que tenía que asistir todos los días al instituto para cursar el profesorado de música. Y bueno, ¿A qué instituto, César? Carmelo Orlando de Biasi se llama, en Corrientes Capital. Pero la cantidad de artistas que pasaron por allí. Sí, todo prácticamente de lo que hicimos una carrera musical así académica, calculo que pasamos por ese instituto, o la mayoría al menos. Y bueno, y en esa época también, año 2003, cuando yo ingresé todos los días a cursar ahí en el instituto, me surge la posibilidad de ingresar a la orquesta de la provincia, la orquesta folclórica de la provincia de Corrientes, y tuve la dicha de ingresar. Hasta ahora continúo formando parte de la orquesta, y bueno, entonces cada vez se iba dando las cosas de esa manera, y fue así que uno va adquiriendo experiencia y roce con diferentes músicos. Todo sirve siempre para el aprendizaje. Y bueno, pasé por algunos grupos, toqué junto al lado de Pocholo Airé, que también fue una época de mucho aprendizaje.
Eh, y después llegó el momento que formé el trío. El trío primeramente junto a Alejandro Mendoza y Diego Gómez Dabrio, después otra etapa junto a Sebastián Sheridan y Alejandro Mendoza siempre, y ahora esta nueva etapa junto a dos amigos y músicos de acá de mi pueblo, Marco Florentín y Sergio González, que es un guitarrista, un enorme guitarrista que estudió, es licenciado en guitarra, estudió en Santa Fe y tiene el título de especialista, digamos, en guitarra y ahora lo estoy trayendo más hacia el folclore y hacia el chamamé, porque él siempre se especializó más en tocar obras de concierto y un gran músico realmente. Además, que hay una escuela inmensa de guitarra en la zona de Santa Fe y Paraná, ¿no? Hay realmente una escuela muy importante, salieron muchísimos buenos guitarristas allí, muchos buenos guitarristas, buenos músicos. Sí. Sí, realmente hay músicos buenísimos en todo, en guitarra, en acordeón, en bandoneón, todo. Hay tanta información dando vuelta que es lindo que aprovechar eso. Realmente hay disponible ahora esa información. Siempre yo recuerdo una anécdota que contaba Pedrito Montenegro. Vuelvo a él porque fue uno de los grandes maestros para mí. Y él vivía en el campo, allá en Caabú Arroyo, se llamaba el paraje. Y dice que la única radio estaba en un bolicho por allá, lejos. Y bueno, y él escuchó una vez que fue a comprar mercadería que iba a tocar Ernesto Montiel, calculo que habrá sido en Radio del Mundo. En esa época las radios, Radio del Mundo, todas esas radios que tenían mucha llegada y actuaban grupos en vivo. Y entonces se acordó él de cuando iba a tocar, preparó su caballo y se fue atravesando el campo a escuchar la audición de Radio del Mundo y para escucharlo a Ernesto Montiel. Y uno piensa por ahí la disponibilidad que hay ahora de información, que uno agarra un teléfono y escucha el tema que quiere, ¿verdad? Sí. Y antes era distinto. Igualmente, cómo se amañaba esta gente para aprender, para escuchar, y bueno, ahora por eso yo creo que tenemos que aprovechar todo esto que hay disponible, de tanta información, tanta música dando vueltas. Y seguramente que ayuda mucho el que poder tener disponible todos los estilos, todos los músicos. Así es. César, hemos visto algunos videos de vos con el trío. Seguramente estará en tu mente seguir haciendo este tipo de trabajos, porque ya hoy no solamente, prácticamente no se graban discos, se hacen videos, ¿no? Y sí. Los discos van quedando un poco rezagados. Así es, sí, bueno, ahora ya todo virtual. Nosotros grabamos un disco hace poquito. Yo tenía algunas obras también de otros géneros folclóricos. Tenía que siempre me animé y me tomé el atrevimiento de crear algunos temas. Desde el comienzo siempre tuve esa inquietud. Y así que grabamos hace poquito un disco de folclore variado. Hay tango, milonga, samba, chacarera, malambo, todos temas de mi autoría. Todos son de mi autoría y algunos temas cantados de Marco Florentín. Y un tema, tuvimos el honor de que grabe con nosotros Pancho Figueroa. Grabó una obra que estuvo años con los Chalchaleros. Sí. Claro, él tiene una obra, un chamamé que se llama Llanto del Saucedal, que es música de Ernesto Montiel y letra de él. Y cuando vino al Festival del Chamamé hará cosa de 3 años, me convocó para que lo acompañe. Y cantó ese tema. Y bueno, y yo ya tenía una relación con él de haberlo acompañado hace como 10 años atrás, también en el Teatro Vera y en el Guido Miranda, en el Chaco. Y bueno, y la cuestión es que se dio para que aceptó el grabar con nosotros, con el trío, el tema que yo mencionaba, Llanto del Saucedal. Y bueno, y ese disco está pronto a salir. Y también ya estamos viendo un disco exclusivamente de chamamé, con el trío
y con obras nuestras también, siempre incluimos, ¿no?, obras de nuestra autoría. Así es. La verdad que nos alegra mucho, César. Nos alegra mucho que las cosas funcionen, nos alegra cuando a los músicos populares les va bien, pueden vivir de su música, de su arte, de sus expresiones. Y agradecidos nosotros, primero por el tiempo que nos has regalado y segundo por la obra, porque de alguna manera el artista popular muestra con su música lo que nosotros como pueblo sentimos. Así que te mandamos un abrazo grandote, un gusto poder charlar con vos y el mejor de los deseos para tu carrera. Bueno, Gustavo, el agradecido soy yo, gracias por este espacio y el saludo a toda la gente que escuche el programa de donde fuera y especialmente a la gente de aquella zona de ustedes. Gracias y bueno, nos vemos seguramente prontito y yo vamos a andar este domingo por allá y cuando gusten estamos siempre disponibles para volver a aquella zona tan linda de los Pagos de Entre Ríos. Un abrazo grande, César, un abrazo grandote. Gracias, saludo a todos. César Frete, muy buen músico, hace cosas muy bonitas, muy lindas, con muy buen gusto. Recuerda el nombre, César Frete. Gracias por acompañarnos, amigos, hasta la semana que viene.